Hola, mi nombre es Ben Yabar, responsable de la asignatura de Seminario de Tesis. En esta oportunidad vamos a desarrollar la lección que corresponde al capítulo número 1 de un trabajo de investigación, sea tesis o trabajo de investigación propiamente dicho, es decir, los antecedentes del estudio. Como ya se indicó, en esta lección vamos a revisar cada una de las secciones que debe corresponder a el capítulo número 1, antecedentes del estudio. A continuación, observamos la estructura que debe tener el capítulo número 1, es decir, antecedentes del estudio. En este caso, para la tesis debe tener hasta 9 componentes, es decir, título del tema, planteamiento del problema, formulación del problema, hipótesis, objetivos, justificación, metodología, definiciones, alcances y limitaciones. Entiéndase que a diferencia de una estructura para trabajo de investigación, en este caso se considera formulación del problema y se considera hipótesis, mientras que en el trabajo de investigación que acá está presente, ustedes pueden observar que solamente existen 7 secciones, es decir, no se encuentra tanto la formulación del problema como las hipótesis. A continuación presentamos cuáles son las características que debe tener cada una de estas 9 secciones, y ustedes obviamente según corresponda pues tendrán que considerar o no considerar el componente de formulación del problema e hipótesis al momento que uno diseñe pues obviamente una tesis o un trabajo de investigación. En cuanto a lo que es el título del tema, pues dentro de los principales criterios que se debe tener en cuenta es de que pues un título del tema debe ser representativo al contenido. En el título no debería pues estar orientado a algo que no se va a desarrollar en el informe, es decir, debe representar, debe coberturar el informe, es decir, me refiero que ese título debe finalmente ser representativo en cuanto al trabajo. Asimismo, es muy importante la neutralidad. No se usa juicios de valor, ¿no?, como inadecuado, deficiente, desfavorable, alto, bajo, el problema, o afirmar o negar algo en el título, ¿no? Y lo otro que es importante es la extensión. Un título debe contener justamente las palabras o los términos que son necesarios. Se recomienda que gire en torno a las 12 palabras. Otros recomiendan de que esté pues entre 12 a 20 palabras. En cuanto a lo que es el planteamiento del problema, este se suele presentar generalmente en base a 3 párrafos. Un primer párrafo se expone el problema. En un segundo párrafo se proyecta el problema futuro, es decir, qué va a pasar con la organización si el problema persiste en el tiempo. Y en un tercer párrafo se debe explicar la necesidad e importancia de hacer el estudio. En lo que respecta a la formulación del problema, y esta sección solamente corresponde a las tesis, se debe plantear las interrogantes de investigación. Es decir, una tesis debería presentar en el capítulo número 1 una interrogante general y las interrogantes específicas que sean necesarias. Luego, en cuanto a las hipótesis, que son las respuestas tentativas a las interrogantes de investigación y que también solamente se usa en las tesis, pues también debe tener una hipótesis general y debe también tener las hipótesis específicas que estén relacionadas en la misma cantidad, ¿no?, con las interrogantes de investigación. Y en cuanto a lo que vienen a ser los objetivos, pues también existe objetivo general y objetivos específicos. Y los objetivos, a diferencia de la formulación del problema y de las hipótesis que solamente van en las tesis, los objetivos van tanto en las tesis como en los trabajos de investigación. En cuanto a lo que vienen a ser las tesis, los objetivos deben estar relacionados con las interrogantes de investigación y con las hipótesis. Es decir, si tengo, por ejemplo, en general 4 interrogantes, debo tener 4 hipótesis, debería tener 4 objetivos. Y si se construyen los objetivos en trabajo de investigación, pues el objetivo general responde
al título del trabajo de investigación, es decir, se construye el objetivo en función del título, y los objetivos específicos pues son componentes del objetivo general. En cuanto a lo que es la justificación, pues existen 3 criterios que se usan. Estos criterios son la justificación teórica, que tiene que ver con citar autores y teorías que se van a usar para hacer el trabajo de investigación. Existe una justificación metodológica, donde se debe nombrar o presentar de manera muy sintética las técnicas, instrumentos, herramientas, procedimientos que se van a utilizar, y debe haber una justificación práctica que responde a cuál es la relevancia o quiénes se benefician con el desarrollo de un trabajo de investigación. En la sección de metodología, dentro de los componentes que tiene, lo importante acá, o lo más importante, es poder explicar cómo se van a cumplir con los objetivos. En cuanto a lo que vienen a ser las definiciones, pues se debe considerar todos esos términos que están asociados con las variables o los tópicos claves que están presentes en el título del tema. Es decir, se debe definir las variables de estudio o los tópicos clave en función del título. Por ejemplo, si mi trabajo de investigación o mi tesis tuviera 2 variables, pues hay que definir esas 2 variables. Si fuera una propuesta de mejora, tal vez definir qué es una propuesta de mejora y qué se quiere mejorar. De repente una variable, definir esa variable, ¿no? Entonces, las definiciones están en función del título, es decir, de esos principales elementos del título. Y como ya se indicaba, estas definiciones tienen una mejor validez si es que están fundamentadas en una cita de algún autor especialista en esa variable o tópico que se está definiendo. En cuanto a lo que son los alcances y limitaciones, pues se debe considerar qué es lo que en sí va a considerar el estudio y qué no va a considerar el estudio y que podría ser sujeto de observación. Para esto existe una serie de criterios que tienen que ver con el alcance geográfico, la cobertura geográfica de ese espacio, criterios que tienen que ver con el espacio o la cobertura sectorial, asimismo con el criterio que tiene que ver con el espacio organizacional. Asimismo existen otros criterios para definir los alcances y limitaciones que tienen que ver con limitaciones de recursos, de tiempo, ¿no? Y otros tipos de limitaciones, ¿no? Bueno, estas vienen a ser la descripción de las 9 secciones que corresponde al capítulo número 1 y que de alguna forma ya se ha ido desarrollando en las lecciones anteriores, solamente que acá ya se toma como capítulo, es decir, ya como capítulo número 1. Las lecciones anteriores se desarrolló o se detalló justamente estas secciones para poder elaborarlo y plantearlo en un plan de trabajo de investigación. En este caso, estas secciones, que en otras palabras, en su gran mayoría corresponde a los elementos o a las secciones de un plan de trabajo de investigación, se trasladan a lo que es el capítulo número 1 del informe ya de trabajo de investigación, sea tesis o trabajo de investigación propiamente dicho, con la excepción que ya no se considera el cronograma. El cronograma solamente es para el plan de trabajo de investigación y obviamente la bibliografía pues irá pues al final de todo el informe. Y no se olviden, lo otro que es importante, si bien se han considerado 9 secciones, entiéndase que hay 2 secciones de ellas, es decir, la formulación del problema y la hipótesis, que solamente corresponde, esas 2, más solo las otras 7 secciones corresponden al informe de tesis. Y si nosotros restamos tanto la formulación del problema como las hipótesis, que quedan finalmente en 7 secciones, corresponden a los trabajos de investigación. Bueno, eso es todo en cuanto a lo que es esta lección. Gracias.